Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Así somos. Y esta noche continuamos con las historias de la Biblia, después de una celebración el domingo que fue mega, súper espectacular. Hoy estamos más en familia como los miércoles. A mí me fascinan los miércoles. Tú que nos estás viendo por en el televisor, en tu teléfono, en tu iPad, los miércoles a las 8 de la noche, esto es algo impresionante. Y estamos en la historia de la historia de la Biblia que comenzamos en enero de este año y vamos ya por septiembre. Y esto no para. Y hoy le toca a una cuarto bate de esta iglesia, a la pastora de esta casa, una mujer que Dios usa hermoso, y va a hablarnos nada más y nada menos que sobre Jezabel. Con ustedes la pastora Laura Jorge. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Rosa, si me tocó, me tocó. Así que estamos acá trayendo algo acerca de la palabra del Señor, enseñanzas, historias de la Biblia que ha sido de tanta bendición, como dice el pastor, desde enero comenzamos con esta gestión y ha sido espectacular, ha bendecido mi vida tremendamente. Yo sé que todo el que se aplique y el que esté al pendiente y se lleve estas historias y todo lo que acá enseñamos y pueda reflexionar y meditar acerca de ella, va a ser otra persona finalizando este tiempo de enseñanzas. Se enseñó acerca de Elías. El miércoles pasado el pastor habló acerca del rey Acab y como él mencionó, hoy a mí me toca la joyita Jezabel. Diga la joyita, porque ciertamente la joyita Jezabel. Así que esto de Jezabel, esta enseñanza acerca de la vida de esta mujer ciertamente viene cargada de muchos aspectos, ¿verdad? Pero el aspecto espiritual es algo que no lo podemos desvincular de lo que es la vida y lo que representa todavía hoy día esa mujer para querer, ¿verdad?, entorpecer los propósitos de Dios para este tiempo. Amén. Así que vamos entonces con Jezabel. Bienvenidos todos. Bendecimos a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Espero que esta verdad pueda aportar y ser de bendición a su vida. Jezabel se puede traducir, hay una se encuentra, verdad, diferencias entre la definición de lo que hasta en eso es difícil ella. Definirlo, unos historiadores pues dicen que viene, que representa esto, otros, y yo me fui pues entonces con el mayor consenso. Jezabel no exaltada, mujer no manejable o sin cohabitación. Y esto sin cohabitación, usted quédese con él en la mente porque más adelante vamos a estar viendo lo que representa en el mundo espiritual esta definición de lo que representa, ¿verdad?, de lo que significa el nombre Jezabel. Es presentada a ella como una princesa fenicia, pero a la vez también ella era una sacerdotisa, ¿verdad?, que servía a los reyes al Baal, al dios Baal. Y hija de Itobaal, primero rey de Sidón, que a la vez también era un sacerdote que rendía, ¿verdad?, adoración a Baal. Esta mujer es la mujer que se casa con el rey Acab del reino del norte. Y durante esa época el pueblo hebreo, sabemos y hemos estudiado que estaba dividido en dos reinos. El norte era el reino de, el norte, Israel, y el del sur, el reino de Judá. Vamos a ir repasando un poquito. Esta unión hace que el reinado del rey Acab, que también hacía lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad?, y que no le agradaba al Señor, pero la unión con esta mujer
agravó y se ganó la gran fama de ser el reino más siniestro de todos los reinos que se habían establecido hasta este momento. Y posiblemente algunos historiadores coinciden que esta unión pudo haber respondido a una relación política, buscando el beneficio, ¿verdad?, para los territorios no encontrarse en guerra, un beneficio económico, comercial, y se acordó, ¿verdad?, esta unión entre estos dos seres. Así que en el primer libro de Reyes 21, 25 al 26, vamos a estar leyendo Reina Valera, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y aquí quiero señalar que dice que su mujer lo incitaba. O sea que él, en vez de buscar una ayuda idónea, él fue en busca de una ayuda demonia, porque lo incitaba todavía a hacer lo peor, ¿verdad?, delante de los ojos del Señor. Y sabemos que el pueblo de Israel tenía como que su talón de Aquiles era esta cuestión de adorar, ¿verdad?, a otros dioses, ir a los lugares altos. Y pienso yo que Jezabel sabía que ese pueblo era vulnerable, así que por eso es que esta mujer malvada de convicciones firmes y de gran devoción, que llega al palacio intencionada de establecer el culto a los dioses que ella adoraba. Pero ella no se limitó a establecer esa adoración en el palacio como tal, sino que hizo todo, no importara lo que esto significara, para convertir a Israel a la adoración a Baal y también a Acera. Acab y Jezabel permitieron que en Samaria, la capital, se edificaran templos dedicados a los Baales, al Baal, el dios pagano, que este dios lo que representaba era la fertilidad, de quien se creía que controlaba las lluvias y por lo tanto las cosechas. La diosa Acera era también la fertilidad y el amor sexual. Los rituales que se llevaban a cabo en ¿verdad?, en estos lugares, en estos templos, eran cosas depravadas. Implicaban prácticas depravadas, prácticas sexuales y abominaciones. Era lo que se llevaba a cabo, ¿verdad?, para adorar. La manera de adorar, pues, era fertilidad. Pensaban que adorando y teniendo esas abominaciones sexuales, ese Dios iba a responder a la producción de unas grandes cosechas, a la lluvia, todo lo que tuviera que ver con la naturaleza, ¿verdad?, con la naturaleza, lo que la naturaleza proveía. La adoración de estos ídolos apelaba a esos elementos bestiales y materiales de naturaleza humana. Allí se sacrificaban niños, allí se sacrificaban los primogénitos. Si llegaba el momento de tener que sacrificar un primogénito, se llevaba a estos templos y eran sacrificados, se sacrificaban personas. Allí se prostituía, se tenían mujeres, se llevaban mujeres y hombres con el propósito de que se celebraran allí ese tipo de orgía y de prácticas sexuales, rindiéndole un ritual y rindiéndole culto al Baal. Jezabel, una mujer dotada de inteligencia, no podemos, ¿verdad?, menospreciar que ciertamente era una mujer inteligente y de gran ingenio. Prostituyó todos sus dones en pro del avance de hacer el mal. Y ciertamente los prostituyó porque pudo haber usado todas esas grandes, ¿verdad?, cualidades o características que la podían distinguir de su inteligencia, de su ingenio, para hacer el bien. Mas, sin embargo, pues lo usó. Esta niña creció, yo creo que el biberón se lo daba
en el templo. Ella fue criada, ¿verdad?, en ese ambiente. Allá su padre, que también era un sacerdote que le rendía rituales a Baal. La niña la llevaban de bebecita, yo me lo imagino, y fue presentada en el templo y con todas esas prácticas. Eso fue lo que ella aprendió. Y déjeme decirle que su padre se encargó de que aprendiera muy bien todo lo que es dar culto a Baal. Reina astuta, arrogante, que odiaba a Dios aún teniendo pruebas indudables de la soberanía y del Dios que adoraba, ¿verdad?, Israel, los que servían, ¿verdad?, al Señor. Mujer llena de maldad, todo lo relacionado con ella estaba contaminado. Hasta ahora no he dicho nada que pueda, que era inteligente, pero la inteligencia la estaba usando mal. O sea, tenía unas características que verdaderamente respondían a lo que se hacía en estos templos. Exhibían una fortaleza de carácter, ansias de poder, rechazo a la piedad sin remordimiento alguno, resuelta a hacer lo que fuera con tal de lograr lo que quería. Fuerte adversaria, inhumana, incapaz de sentir lástima, vacía y privada de todo vestigio de compasión. Otras características, ¿quieren más? Mentirosa, usurpadora, manipuladora, intransigente, controladora. ¿Hay alguien acá que quiera, algún varón que quiera una como esta gran mujer? Alguien que se atreva siquiera, ¿verdad? De verdad que tenía todas esas cualidades, esas características que la hacían una mujer malvada, una serpiente, una que quería ir en contra de esa adoración al Dios, al único Dios. Y como mencioné anteriormente, ella sabía que ese pueblo era vulnerable. Ella sabía que ella podía entrar a ese pueblo, que ella podía incitar a ese pueblo a que al Dios que ellas tenían que adorar era Baal, no al Dios que ellos servían. Y en cierta manera algunos historiadores coinciden que había una confusión, porque los israelitas pensaban que Dios era Dios, pero que habían otros dioses, vamos a decir, de menores categorías, más pequeños. Y ellos vivían, ¿verdad? En esta ocasión con ella, con Jezabel, no es la primera vez que el pueblo de Israel rinde culto a Baal. Antes de eso, tan pronto llegaron a la tierra prometida, cerca de llegar a la tierra prometida, ellos también rindieron culto a Baal. Y es esa entrada y esa salida, ¿verdad?, que tiene este pueblo, esta inconsistencia que presentaba este pueblo, que lo caracterizaba por eso. Hay un Dios que ellos vieron que tenía un brazo poderoso, los sacó de la esclavitud, que los llevó por el desierto, que hizo milagros con ellos, pero aún así en los momentos de debilidad eran vulnerables y accedían, ¿verdad?, a otro tipo de adoración. Así que el crimen corría por las venas, capaz de asesinar para avanzar y alcanzar sus objetivos. Se convierte en la primera perseguidora religiosa de la historia. De su padre, que también rendía culto a Baal, habrá heredado su fanático entusiasmo religioso que la inspiró a exterminar la adoración del Dios vivo. Y como mencionaba el pastor ahorita, esa era su única intención: entorpecer, ¿verdad?, lo que Dios quería hacer, quitar a Dios del lugar que es el lugar de Dios, que podrán intentar, pero Dios va a permanecer siendo Dios, el Dios de todos los tiempos, el Dios creador de todo. Y podrán venir amenazas, va a venir oposición, y hoy día todavía hay oposición, pero esta mujer de verdad que tenía un odio, no quería que ese pueblo sirviera al Dios vivo que ellos habían experimentado, que habían conocido y que habían visto de cerca los milagros y la provisión de este gran Dios para su vida. Vamos a hablar un poquito, aquí se habló de Elías, ¿verdad?, y lo que representó la muerte de los profetas, pero en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18,
podemos ver que Baal no tuvo una devota más dedicada que Jezabel. En su ambición por conseguir toda esa influencia y ese poder, Jezabel procuró destruir a toda persona que cuestionara sus métodos, a todo aquel que viniera y dijera, no, aquí el único Dios es el Dios creador, es el Dios soberano. Ella no permitía eso, ella se iba en contra de cualquiera que pudiera, ¿verdad? Venir en contra de lo que ella quería establecer. Como resultado, ordena de manera sistemática la muerte de los profetas para callar su voz profética. Y eso lo vimos, nos lo enseñó, ¿verdad? Brenda Montalvo estuvo hablando acerca de eso. Recordemos que los profetas hablaban directamente. Mire, los profetas eran personas claves en todo reinado y eran levantados por Dios. Recuerden que Dios estaba muy relacionado con el rey. El rey tenía que estar muy relacionado con Dios. Y Dios usaba a los profetas, eran ese contacto, vamos a decir, ese enlace que le daba dirección. El profeta, Dios le hablaba al profeta y el profeta iba, y lo hemos visto a través de todas estas enseñanzas, que el profeta iba y le decía al rey, esto es lo que tú tienes que hacer. Así de importante era. Así que para ella no, impedir que avanzara la voz profética, lo que Dios quería para el pueblo, lo que Dios quería que se gobernara, como Dios quería que se dirigiera el culto al único Dios, ella no iba a permitir eso. Por eso mandó a matar a los profetas. Eso fue sistemático, ¿verdad? Cada uno de ese plan para no permitir que esa voz profética, para callar lo que Dios tenía que decir, para bendecir el pueblo, para continuar, para que continuara lo que es la vida de servicio al Señor. Los profetas hablaban directamente a los reyes, iban al rey, el Dios dice esto y eso es lo que tienes que hacer. Y eso no le convenía, obviamente, para todos sus propósitos, no le convenía a ella. Por lo tanto, ella con toda su maldad adelanta ese plan para que el pueblo pueda continuar sumergido en ese culto a Baal. Quito los profetas del medio y entonces yo puedo continuar estableciendo, porque el profeta era la voz, era la trompeta, era el que podía persuadir a los que estaban saliendo del camino, a los que estaban adorando, atraerlo a ese culto al Señor. Y hay un plan malvado de parte de Jezabel. En el primer libro de Reyes 21, 1 al 16, lo tengo que leer todos los versículos, porque yo mencioné algo que distinguía a ella. Yo dije, ¿verdad?, unas características, algunos adjetivos que dije de ella. Y aunque la Biblia no especifica directamente en las palabras textuales como yo lo dije, por los eventos que vemos que ocurren, los planes maquiavélicos de esta mujer, podemos entonces inferir, yo estoy plenamente segura de que todo eso que mencionamos era esa mujer, así de malvada, era una serpiente. Vamos al primer libro de Reyes 21, 1 al 16, es el viñedo de Nabot. Dice que había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer nada. A él le dio una verdadera perreta.
Ok, él le dio una perreta y él se fue a su casa manipulando también. Y la esposa le dice, Jezabel le dice, ¿qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mami, ¿por qué soy así? Le contestó Acab, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel, levántate y come algo, no te preocupes por esto, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Y ella tiene una maquinación en su mente de qué es lo que ella va a hacer con tal de salirse con la de ella. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno. Y denle a Nabot un lugar de honor. La más cristiana en ese momento estaba ella, ¿verdad? A hacer un ayuno. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Dije que era una asesina. Yo creo que ella era una asesina compulsiva. Así que quiero ir aquí a un punto importante, porque tú dirás, pero ¿y por qué Nabot no le quiso dar el terrenito? Porque eso se le iba a comprar. Lo que pasa es que en ese tiempo el hombre era un hombre muy, muy correcto. Las personas cuando llegaron a la tierra prometida, la heredad era el terreno, el territorio que Dios había prometido desde Abraham que le daría a todos ellos. Cuando llegan, esa heredad pasa de familia en familia. Él dice, Dios me libre de que yo vaya a entregar. Era como una ofensa hacia Dios si él permitía o él vendía o él cedía. Y me pregunto yo, Acab realmente necesitaría un espacio para sembrar unas lechuguitas. Tenía un palacio, seguramente había un terreno que él podía utilizar, pero es el empeño, ¿verdad? Yo creo que ahí vemos en la parte política el abuso de poder. Yo soy el rey y me tienes que dar lo que, aunque él no le insistió, Acab no insistió porque Acab conocía la ley. Y la ley decía que esa heredad no se podía vender. No le hizo fuerza, no le dijo yo soy el rey, dámela. Él no le insistió, pero él sabía que él llegaba a su casa y que allí iba a haber una manipulación y que su mujer, que él la conocía muy bien, iba a hacer lo que fuera con tal de complacerlo. Y era un puro capricho porque realmente ahí no se necesitaba el terreno, pero yo soy el rey y tú me lo tienes que dar. Y me parece una parte, ¿verdad?, de debilidad. Esta mujer era el poder detrás del trono. Ella no era... Es la primera reina que yo escucho de todos los reinados, porque el rey es el rey, punto, y tienen esposas y muchas esposas. Pero ahí las esposas no tienen mucho voz ni voto. Aquí ella tomó el control completo y su esposo, el rey, le permitió que fuera de esa manera. ¿Y cómo planifica la muerte de un hombre inocente? Me refiero al dueño, ¿verdad?, de la viña, Nabot, y la planifica y se las inventa. Es una usurpadora, es una mentirosa, porque preparó, como ustedes escucharon, con tal de salirse con la de ella, con tal de complacer al rey. Así que por esa parte ya vemos ahí de lo que habíamos descrito acerca de ella, el tipo de persona que era. Con ella no había ningún tipo de piedad. Y el abuso del poder, de la posición donde estaba, sobresalía en todo tiempo. Así que después de eso, Jezabel amenaza a Elías, y vemos en el primer libro de Reyes 19, 1 al 3, dice, cuando Acab llegó a su casa, aquí ya Brenda no podía entrar ahí porque habló de todo el evento, ¿verdad?, de la muerte de los sacerdotes de Baal. ¿Recuerdan eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Ah?
los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces, después que ocurre eso, Jezabel no estaba acá presente. Él llega a la casa y le dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Oye, esto parece como una serie de Netflix. Que los dioses me hicieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y aquí yo también me hago unos cuestionamientos. Lo primero es que si ella de verdad iba a matar a Elías, le va a decir, le va a mandar aviso de que lo va a matar. Así que eso yo no creo. Ella sabía que ella no lo iba a matar. Pero ella supo persuadirlo. Y recuerden, se explicó aquí que ya estaba Elías, cómo estaba cansado. Elías mató a toda esa gente y le va a tener miedo a ella. Realmente yo no creo que ella le metió las cabras al corral. Yo creo que el cansancio y el agotamiento, la frustración. O sea, él estaba ahí trabajando, se mataron a los profetas, quedo yo, y hay un anhelo de su corazón que la adoración al único Dios continúe, que él estaba frustrado, estaba cansado. Así que fue producto de ese cansancio y de esa frustración, pero ella no le iba a meter mano. Yo estoy segura que no le iba a meter mano a Elías. Sabía que el hombre estaba respaldado por Dios. Pienso que quizás con eso el pueblo, al ver que él huyó, pudo haber el pueblo pensado, pues mira, nos dejó solo, y después que luchó, pudo haber pasado tantas cosas que era lo que ella quería conseguir, no necesariamente la muerte de Elías, era más bien tener un impacto sobre el pueblo para que se desanimaran. El gran profeta que había acabado con los Baales, con los sacerdotes, se nos fue, y ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con esta mujer malvada? Pienso que eso fue lo que pudo haber ocurrido. Ya saben la historia, que ella no lo mató. Así que tras la muerte de Acab, ya llega la muerte de Acab. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Tras la muerte de Acab, que murió en una batalla contra los sirios, Jezabel continúa gobernando durante 10 años más a través de su hijo. O sea, recordemos, muere el rey. Están los hijos, por eso era tan importante el primogénito, o que nacieran hijos, no que nacieran mujeres. A veces cuando veo las series de Netflix que son de época y referentes a este tipo de reinado, cuando van a hacer un bebé, eso es, ay Dios mío, que sea niño. Y para Israel, para los israelitas, cuando iban a parir sus mujeres, ellos lo que anhelaban era que naciera un niño. Cuando eran nenas, pues está bien, la vamos mal, pero el niño era el que iba, ¿verdad?, a continuar con esa generación tras generación, dirigiendo el pueblo. Así que el hijo de estos dos, Acab y Jezabel, Ocasías, fue el que estuvo, ¿verdad?, reinando, pero muere tras caer por una ventana. Esta historia no te digo que es Netflix. Entonces ejerce el control a través de su otro hijo, Joram. En Reyes 9, Eliseo, ¿se acuerdan de Eliseo? ¿Quién pasó con Eliseo? ¿Quién era ese? ¿Quién lo levantó a Eliseo? Elías, ¿verdad? Le pasó el manto a Eliseo, pupilo del profeta Elías. Siguió los pasos de su mentor para terminar con la idolatría del pueblo de Israel y su adoración a Baal. Ungió a un líder militar llamado Jehú para ser rey de Israel, y de esta manera la casa de Acab sería golpeada. Era terminar, ¿verdad?, con esa casa, con la casa de Acab, buscando la manera de cómo ya podemos derribar ese templo a Baal, podemos ese culto eliminarlo. Así que se levanta este hombre, y esto resultó
en una guerra civil cuando el hijo de Jezabel, Jeroam, se negó a renunciar a su trono. Entonces Jehú mató a Jeroam y después buscó remover del trono a Jezabel para así poder tomar el poder y dirigir al pueblo nuevamente hacia Dios. Todo lo que ellos buscaban era esa dirección a regresar, esa adoración. Y a lo mejor nosotros pues pensamos, mire, eso tiene que haber sido terrible. ¿Sabes? Tú sabes que hay un Dios que se adora a ese Dios, que es el único Dios, y que se levanten, eso contamina, eso espiritualmente atrasa, eso no adelanta a una nación. Las tinieblas era lo que imperaba en esa nación. Así que hay un plan de acabar con la casa de Jezabel, la casa de Acab. Y hay una profecía y muerte de Jezabel, ya nos estamos acercando a su final. Primer libro de Reyes 21:23, Reina Valera, dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Recuerdan, ¿verdad?, que se había hablado de las profecías que se seguían dando. Y hubo una profecía acerca de Jezabel. A Jezabel ya se le está acabando su tiempo. En el segundo libro de Reyes 9:39, del 30 al 34, la muerte de Jezabel. Den un aplauso a Jesucristo por esa muerte. Ya se la está acabando el baile, pero todavía falta. Después Jehú fue a Jezreel y cumpliendo las instrucciones que se le había dado. Y cuando Jezabel se enteró, se pintó los ojos, se adornó el cabello. Acuérdense que ella, todo lo atractivo y lo sexual, ¿verdad? Y se asomó por la ventana. Estamos hablando que ella está en el palacio. Bien. Ella sabe que Jehú va para allá, ella sabe a lo que él viene, ella no tiene duda de eso. Pienso yo que a lo mejor se adornó y quiso, tú sabes, como que provocar a lo mejor algo en Jehú y que cambiara de opinión. Y cuando, esa era la naturaleza de ella, o sea, eso no para ella era fácil. Cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, Jezabel le dijo: ¿cómo estás? Me imagino yo porque está en el palacio, está arriba, ¿verdad? Y le grita: ¿cómo estás? Eres como Zimri, un asesino de tu rey. Jehú miró hacia la ventana y preguntó: ¿quién está de mi parte? ¿Quién? 2 o 3 oficiales del palacio se asomaron para verlo. Jehú les dijo: échenla abajo. Y eran también llamados eunucos, ¿verdad? Esos eunucos le servían al rey, le servían a la reina, pero yo me imagino que estaban ya deseosos de salir también de ella, que solamente de que él dijo: échenla, y la aventaron, la empujaron y ella cayó al piso. Entonces ellos la arrojaron por la ventana, su sangre salpicó la pared y a los caballos. No le digo que parece película de Netflix, parece una serie de verdad, los cuales pisotearon su cuerpo. Después Jehú fue a comer y beber y al terminar ordenó: ocúpense del cadáver de esta maldita mujer, entiérrenla porque era hija de un rey. Por eso se llevó el honor de que le enterraran lo que encontraron de ella. Y recuerden que ya había, ¿verdad?, ya hubo una profecía que se había dicho que los perros iban a lamer. Recuerdan que cuando mataron, ¿verdad?, al de la viña, los perros lamieron de él. Y la profecía era: como él murió, así mismito, ¿verdad?, va a pasar con ella. Así que le echaron abajo. Así que el orgullo y el espíritu de venganza de Jezabel la llevaron a la muerte cuando el juicio de su familia se llevó a cabo, como lo prometió el Señor. Y puede venir oposición y pueden venir todos los planes maquiavélicos que surjan. A Dios no se le escapa ninguna. Y hay eventos que ocurren, pero Dios siempre va a tener un plan. Dios siempre va a sacar, ¿verdad?, y a demostrar que Él es el único Dios. Así que terminando con la vida de esta gran mujer,
de esta joyita, de esta demonia, de esta serpiente, podemos ver que desde el principio esa oposición a lo que es todo lo que tenga que ver el culto a Dios va a seguir pasando. Al día de hoy todavía lo podemos ver. Y quiero mencionar a la una, ella tuvo muchos hijos varones, pero yo quiero de Jezabel, quiero hacer un señalamiento de una hija, Atalía, hija de Acab y de Jezabel. Y Atalía personificó la maldad de sus padres. Y queda dicho, ¿verdad? Y se puede ver que ciertamente lo que se aprende, eso es de generación en generación. También servía y daba culto a Baal. Así que estaba tan contaminada con todo lo que, ¿verdad? Ella vio desde el principio. Pero fíjate, aquí ocurre algo. La idolatría corría por las venas. ¿Qué sucede? Esta muchacha se casa con el hijo de Josafat, que era rey del sur de Judá. ¿Estamos? Y Josafat viene por la línea de ¿quién? A ver si saben. ¿De quién? De David. ¿Ok? Mire con quién se junta, Dios mío, usted hay que ver con quién hacemos alianza. Y esta muchacha se casa con el hijo de Josafat, Joram, que era, ¿verdad? Era el sucesor de su padre. Ella también ahí era el poder detrás del trono. Era muy parecida a su madre. Así que ella buscó, su esposo muere, duró muy poco tiempo, murió joven y sigue sembrando ella el mar. Ella quiere gobernar, pero como hay varones, esos varones son los que van, ¿verdad?, a seguir reinando. Así que ella se convirtió en la primera mujer en el reino de Judá. Usurpó el lugar. Ella no le correspondía, pero ella usurpó el lugar y trató de eliminar, ay Dios mío, todo el vestigio de la casa de David. ¿De dónde vino Jesús? De la línea de David. Y aquí quiero que también en la parte espiritual vamos a eliminar toda esa línea para evitar que el Redentor, ¿verdad? Esa palabra que había de que iba a haber un Redentor, que eso lo tenemos desde Génesis, para evitar eso. Así que esta mujer, Atalía, era tan mala, que cuando muere el hijo de ella, el que estaba reinando, pues ¿qué va a pasar si muere el hijo? Y el hijo tiene hijos, ¿qué va a pasar? Reinan los hijos. Pues ¿sabe lo que hizo? Que vienen siendo sus nietos. Los mandó a matar. Los mandó a matar. Una cosa terrible. Para ella tener el poder y ella poder estar ahí y ser la reina. Y estuvo un tiempo, pero sucede que cuando ella da la instrucción, cuando muere su hijo, ella da la instrucción, espérate, yo tengo que acabar con esta línea porque entonces va a venir uno de ellos, no importa la edad que tenga, si hay un hombrecito, ese va a ser el rey, ese va a tomar el reinado. Los mandó a matar para ella entonces usurpar el reino, ¿verdad? La posición. Pero ¿qué sucede? Que como Dios es Dios, había uno por allí que lo escondieron, uno de los nietos, y ese es Joás. Y así que hubo una hermana, dicen que puede ser hermanastra, ¿verdad? Así es que entonces pudo encubrirlo, llevarlo a una habitación junto con su niñera, lo guardaron y gracias, denle un aplauso, den un aplauso. Yo espero que usted esté entendiendo esto, que yo lo esté explicando como merece ser explicado. Gracias a que Dios tuvo un plan, tocó el corazón de esta muchacha, cogió a ese bebé, lo escondió, se lo llevó al templo, parecido a lo que pasó con Samuel. Lo lleva al templo y lo criaron y lo cuidaron y la abuela nunca supo de ese niño. Ella estaba gobernando, pero el nene cuando ya tiene 7 años creció,
¿verdad?, a los pies de un sacerdote, lo presentan y lo llevan entonces a palacio. Y ahí la madre quedó loca, la abuela, porque ella no sabía que ese niño estaba ahí. Gracias a que ese niño fue guardado, Joás, que reinó y reinó bien por un tiempo bastante prolongado. Después es otra historia. Y yo les exhorto que sigan leyendo. Nos quedamos acá en el libro de Reyes, estamos en los capítulos. Sigan leyendo porque esta historia yo la tengo que leer muchas veces porque son demasiados nombres, ¿verdad? Pero resulta interesante y todo tiene un propósito, porque yo si no continúo leyendo, yo no caigo en cuenta, pero espérate, esto es de la línea de David, y entonces el intento del infierno, de Satanás, de acabar con esa línea, de que el Redentor no llegara, de que tu salvación y mi salvación, que tu libertad y mi libertad no se completara. Mire, Dios tenía un plan y no permitió que ese niño... A mí me parece espectacular eso, así que estos son, ¿verdad?, datos que tenemos que conocer, tenemos que saber. En Apocalipsis 2:20 no lo voy a leer, pero sí voy a mencionar que en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 2:20, se menciona a una Jezabel, a una profetisa Jezabel. No sabemos si es que tiene las características de la Jezabel que estamos hablando dentro de la iglesia, de una de las iglesias. Así que posiblemente tuviese las cualidades o las características que distinguían a esta mujer y que estaba haciendo lo mismo, estaba tratando de prostituir, ¿verdad?, lo que era los rituales, la adoración a otros dioses, a los ídolos. Y es mencionada, solamente lo tengo como mención, si usted lo quiere leer, léalo después. Ahora, ¿para qué viene el espíritu de Jezabel contra la iglesia? Y ahí vamos a actualizarnos, ¿ok? Mire todo lo que yo he hablado y parece un poco latoso. Esto no es fácil de enseñar porque si a esta hora ya uno le da sueño, pero no hay otra manera de explicarlo, pues hay que decirlo como es, ¿no? Pero sí hay una influencia muy fuerte espiritual que se arrastra hasta estos días, y nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que estar atentos y despiertos. Mira lo que pasó al pueblo de Israel, que fueron, ¿verdad?, sometidos por instrucciones, por la influencia de Jezabel a adorar a Baal y dejar y cambiar su mirada del único Dios. Nosotros tenemos que saber al Dios que nosotros adoramos, el único y soberano Dios, y ninguna influencia del infierno, ninguna influencia diabólica que pueda venir generación tras generación va a provocar que nosotros nos apartemos de ahí. Nuestro Dios es el único Dios de nuestra vida. Nosotros no tenemos ningún otro Dios. Nosotros no vamos a aceptar ninguna otra influencia que nos pueda desenfocar o nos pueda quitar del camino, que pueda afectar los propósitos de Dios en nuestra vida, pero también los propósitos de Dios para la humanidad. Que se cumpla, ¿verdad?, lleguemos al cumplimiento de que todos sean salvos, que conozcan quién es Jesucristo, que podamos, para que cuando venga ya, ¿verdad?, Él que venga a buscarnos, que se manifieste esa segunda venida, estemos ready. Este pueblo de Israel pues iba y venía y venía. Ahora, hay un espíritu que se manifiesta hoy día, y yo voy a hablar, me voy a enfocar en la iglesia, pero ese espíritu también, no les voy a volver a mencionar, pero recuerden todo lo que he mencionado acerca de esta mujer, de Jezabel. Ese espíritu es un espíritu. ¿Qué yo dije de ella? Que dije, recuerden lo que significa. ¿Recuerdan? Exactamente, cohabitación. Dando la idea de ser un espíritu que se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra. Y fíjate que yo te hablé de ella cuando estuvo con su esposo, pero también te hablé de su hija y te hablé de sus generaciones. Ninguno hizo lo contrario hasta que vino, ¿verdad?, Joás, el niño, que ese sí restableció el culto a
al Dios, al único Dios. Pero lo que te quiero decir es que es un espíritu que se mueve generación tras generación. Y si nosotros, el pastor habló de que no podemos vivir solamente en lo natural, hay un mundo espiritual. Y nosotros estamos en esa lucha con ese mundo espiritual. Así que este espíritu de Jezabel se manifiesta también en los gobiernos. ¿Recuerdan lo que dije? El poder, la manipulación. Cuando nosotros miramos los gobiernos, no voy a entrar, ¿verdad? Ahí, pero podemos ver también, mire, que quieren cambiar lo que Dios ha dicho desde el principio, hombre y mujer, y quieren establecer otra cosa, que quieren que si la perspectiva de género, que si la equidad. Mire, mis amados, por ahí está escondido la parte espiritual. Y no lo podemos ver solamente en nuestra mente, ¿verdad? Nuestro pensamiento humano. Hay una influencia del infierno que quiere trastocar, que quiere que lo que Dios dijo sea. Que lo que Dios dijo desde un principio sea. Y eso es una lucha espiritual que se vive todos los días. Pero algunos no nos damos cuenta porque no estamos sumergidos, porque no estamos, ¿verdad? Expectantes, no estamos pendientes a esos asuntos. Así que en la familia se puede meter el espíritu de Jezabel, si tú lo permites, y vemos, ¿verdad? No voy a entrar en detalles porque si no, no terminamos. Usted, ya yo le di bastante de lo que era Jezabel. Usted aplique de acuerdo a lo que usted está escuchando. El término espíritu de Jezabel se usa para describir a alguien que usa el engaño, la astucia, la seducción, la manipulación para destrozar matrimonios, la familia, naciones, la iglesia y otras entidades. Opera de manera sutil y siniestra. Así que, ¿para qué viene el espíritu de Jezabel contra la iglesia? El espíritu de Jezabel, así como se levantó en el pasado contra el ministerio profético de Elías, hoy se está levantando en contra de la iglesia para atacar ciertamente y destruir el ministerio profético. El ministerio profético no ha desaparecido, ¿ok? No era solamente de ese tiempo, los profetas de ese tiempo. Hoy en día Dios levanta profetas en la iglesia que son la voz de Dios para este tiempo. Y ese espíritu quiere callar esa voz profética, quiere desvirtuar los mensajes, quieren desvirtuar lo que Dios quiere llevar, y entonces cambian, ¿verdad?, a las habilidades de algunos para trastocar el mensaje correctamente como es y desviarlo a un mensaje que no es el mensaje que nace del corazón de Dios. Así que en estos tiempos Él quiere callar el ministerio profético. Pero hay una iglesia que se levanta. ¿Quién está conmigo? Y viene en contra de todo aquello que se quiera. No me parece que sí. Que se pueda levantar la iglesia para poder impedir. Mire, hubo profetas que se levantaron para callar, ¿verdad? La adoración a Baal. Se levantó un Elías que se levantó para decir: aquí al único Dios que vamos a orar es el Dios creador, es nuestro Dios. Y hay una iglesia que tiene que vivir vigilante de que eso ocurra de esa manera. Voy a mencionar unas características de ese espíritu de Jezabel que se manifiestan dentro de las congregaciones. No estoy hablando de esta congregación nada más, de la iglesia como tal. ¿Ok? Como dije, es un espíritu que significa sin cohabitación, dando la idea de ser un espíritu que se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra. Y las características del espíritu de Jezabel, o bien sea la manifestación del espíritu de Jezabel en una persona, los podemos definir en estos aspectos que voy a mencionar. La persona se siente, o sea, cuando hay una persona dentro de la congregación que carga ese espíritu, se siente amenazada por un profeta, que es el principal blanco de su preocupación. Aunque la persona parezca tener dones proféticos, su objetivo es en realidad controlar a los que se mueven en el ámbito de lo profético. Y yo hablo
convencida de que esto es real porque lo hemos vivido. Pastor, se nos ha presentado. Hemos tenido, ¿verdad?, situaciones donde hemos podido identificar ese espíritu. Y tenemos que tener ese discernimiento porque la iglesia tiene que estar unida, la iglesia tiene que levantarse sana, tiene que crecer sana, en experiencias sanas, ¿verdad?, con el Señor. Número 2, la persona suele concentrarse con el pastor y otros líderes de la iglesia con el fin de encontrar el eslabón más débil para poder dominarla. Su meta final es gobernar la iglesia, usurpando una posición que no le ha sido delegada por Dios. Y mencioné de Jezabel, ¿verdad?, y de Atalía, su hija, que usurparon un lugar que no les había sido entregado por Dios. Esta persona puede ser hombre o mujer, puede llegar a un lugar e ir contra el llamado, contra el profeta, y quiere entonces establecerse y se mueve dentro de las congregaciones buscando el eslabón más débil, los que son susceptibles. ¿Qué yo dije del pueblo de Israel? Jezabel sabía que eran ¿qué? Vulnerables. Y esa persona que carga ese espíritu viene buscando a los que son vulnerables, a los más débiles, los que no tienen tanta palabra, no conocen propósitos de Dios, no son gente que oran, no son gente que tienen su identidad clara, quiénes son en Cristo, quién es en la iglesia, qué representa para el cuerpo de Cristo. Y ese espíritu identifica, viene y te mira y te identifica, te lee, porque eso es lo que está buscando. Eso viene del mismo infierno. Al tratar de ganar el apoyo de la gente y del pastor, la persona forma relaciones estratégicas con los que son considerados espirituales o influyentes por los demás. Saben a dónde ubicarse. Saben, identifican. Ese espíritu identifica dónde es que se va a ubicar. En un esfuerzo por aparentar espiritualidad, aparenta tener dones espirituales. Y dije, aparenta tener dones espirituales. A mí nadie me va a comer los dulces. Y no soy la más que sé, pero yo sé cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Tenemos que estar apercibidos y tenemos que saber, porque son personas engañosas. Dije que tienen apariencia de que son espirituales, apariencia de que tienen la voz profética, pero vienen ahí, se meten a la iglesia y provocan división, provocan desánimo. Cuando se acercan a la gente, empiezan a hablar y sus conversaciones lo que hace es desarticular lo que la visión de esa congregación, ¿verdad?, ha ido encaminando, lo que los pastores, el liderato de esa congregación ha ido encaminando de acuerdo a la voz de Dios, y va totalmente en contra de esa voz de Dios. Cuando esta persona recibe con reconocimiento, inicialmente responde con falsa humildad, pero esta característica suele tener una duración muy breve. Le estoy hablando de gente, ¿sabe? No le estoy hablando, estamos diciendo el espíritu de Jezabel, pero no es un espíritu que está flotando. Son personas que ese espíritu los toma, dan la verdad, abren la puerta y son tomados y se manifiestan con la única intención de romper la armonía, de provocar desunión. ¿Por qué? Porque una iglesia dividida no va a prevalecer, porque una iglesia dividida no está mostrando al Cristo que tiene que estar mostrando. Una iglesia dividida no va a ser la iglesia que cuando Jesucristo venga va a ser rescatada. Ese espíritu, eso es lo que busca. Va en contra totalmente de lo que Dios quiere para su pueblo. Cuando se le confronta, la persona se pone a la defensiva. Eso es un clásico. Justifica sus acciones con frases como: solo estoy haciendo la voluntad de Dios, o Dios me dijo que hiciera esto. La persona suele alegar que tiene grandes revelaciones sobre el gobierno de los asuntos de la iglesia, pero no se acerca a la autoridad legítima. Llega a la iglesia y tiene la mayor revelación de todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero no va donde el pastor, que es la autoridad legítima. Primero acude a los demás y empieza a susurrar, empieza a hacer
grupos empieza a hablar lo que no debe de hablar, esto debería de ser de esta forma, no porque a mí Dios me reveló que esto es aquello, que esto lo otro, y cuando vienes a ver, si tú prestas el oído para eso, provoca que la iglesia no esté unida como Dios quiere que esté unida, como Jesucristo cuando le oró al Padre, le dijo que los que me diste, ¿verdad? Eran los discípulos y los que ellos van a alcanzar sean uno como tú y yo somos uno. Y yo me pregunto, iglesia, hoy día nosotros somos como Jesucristo le pidió al Padre. Somos uno como iglesia. Reflexiona acerca de eso. Si todavía no somos eso, vamos entonces en camino, vamos en pos de alcanzar esa unidad en el cuerpo de Cristo. Esta persona busca a los demás con la intención de tener discípulos. Le fascina discipular. Le fascina enseñar, le fascina de que como es el más espiritual y tiene el llamado profético, se va a alcanzar a esos débiles que yo mencioné y los quiere discipular. Quiere hacer una iglesia dentro de la iglesia. ¿Ok? Quiere tener discípulos, quiere ser protagonista. ¿Qué dije de Jezabel? Ella quería ser protagonista. Ella, tranquilo, papá, yo voy, que yo me encargo. Ese terreno va a ser tuyo. Ella era la protagonista, ella la que lo controlaba todo. Son personas controladoras. Sin ningún tipo de rendición de cuentas, prefiero orar por las personas. Escucha. Sin ningún tipo de rendición de cuentas, prefiero orar por las personas en situaciones aisladas, en un rincón o en otro salón, de manera de que sus insinuaciones y falsas palabras proféticas no puedan ser cuestionadas. Personas que le gusta, así te dice el Señor. Esto es parte para educar a la iglesia. No estoy diciendo que eso se haga aquí, pero esto es parte de la educación a la iglesia. Tenemos que ser gente de orden. Este tipo de espíritu, este tipo de persona que se levanta con este espíritu, le fascina estar dando palabras, acercarse a la gente y estar dando palabras que realmente no sabemos que Dios se las haya dado. Hay veces que es porque ya tiene un conocimiento por sus propias emociones. ¿Sabes que tú tienes una situación? Y se acerca a ti, así te dice el Señor, tengo una palabra para ti. Y te habla acerca de la situación, pero si es que ya tiene un conocimiento previo de que hay una situación ahí presente. O sea, no es que Dios ha enviado a esa persona. Trata de ganar credibilidad y engaña a otros con profecías provenientes de su alma, como estaba diciendo, o da la palabra que la otra persona desea escuchar. Mire, todo esto es para tener reconocimiento. Y usted dirá, ay, la pastora está hablando aquí de cosas que yo no tenía idea. Eso pasa dentro de la iglesia. Si no estamos al tanto, si nosotros no estamos en ese discernimiento, se nos cuela el espíritu de Jezabel en la iglesia. Divide la iglesia. La armonía se rompe. Trae confusión, puede provocar que una persona que adora a Dios y que tiene, ¿verdad?, una opinión de Dios que es la que debe de tener, esa opinión pues pueda caer por el piso, puede que la fe se le vaya al piso porque te trae una palabra contraria, muchas veces es palabra de juicio y no ha sido enviado por Dios para eso. La vida familiar de esta persona es dudosa. Puede ser soltera o casada. Si está casada, su cónyuge seguramente es débil, inconverso, infeliz. Esta persona domina y controla a cada persona de su grupo familiar. Es posible que la persona con este espíritu llegue a la casa de los hermanos diciendo que tiene una palabra de Dios. Pero después que ella oró, todo cambió y eso nunca pasó. Son experiencias que dice, eso es verdad, esto parece como que de una película. Eso es verdad. Y nosotros tenemos aquí un ministerio que va a los hogares y ora por los hermanos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que no oremos por los hermanos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de este espíritu que quiere tomar el control y la posición en una iglesia que no le ha sido entregada por Dios y quiere ser protagonista. Pastor, ¿voy bien?
Ok. Ok, vamos a ver unas manifestaciones que trae este espíritu de Jezabel. Trae manipulación y control, ya estoy terminando con esto. Cuando me tocó hacer esta parte, y quizás por eso el pastor mencionaba que para mí no ha sido fácil, porque yo no quería llamarle espíritu de Jezabel, porque esto suena fuerte. Y yo decía como que podía haber un rebote del otro lado para acá. Y yo decía, pues vamos a decirle características de Jezabel. Y tuve mi lucha interna hasta hoy de decir que ciertamente es un espíritu que se manifiesta en la iglesia, en esta o en cualquier otra iglesia que sea llamada la iglesia del Señor. ¿Okay? Este espíritu trae manipulación y control, rebeldía, carga con unos cuantos demonios cuando llega, no viene solito. Amenaza a todo lo que le hiciera oposición, y eso nos incluye a nosotros los pastores. Vemos una persona que está presentando las características de este espíritu y se confronta y la persona no lo acepta. Y hay rebelión. Y dice que no, pero sí, se le está diciendo, lo estás haciendo. Y es un espíritu que es rebelde. Siembra desaliento y desánimo. Trata de seducir, es un espíritu que carga, ¿verdad?, para la seducción y no solamente en lo sexual. Seducir, hacer lo malo. Seducir a que no agrades a Dios. Seducir, y como tiene una apariencia de que es espiritual y tú no te das cuenta porque la línea es muy finita. Así que, iglesia, tenemos que despertar. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Tenemos que despertar, tenemos que darle aplauso, dáselo. Ese espíritu quiere desmantelar la iglesia. Quiere desmantelar lo que costó sangre, lo que costó sufrimiento a un ser humano enviado por el Padre para nuestra salvación y nuestra libertad, para nuestra reconciliación con el Padre, para regresarnos al origen, ¿verdad? A lo que Dios quería. Y es ese espíritu que quiere levantarse, como dije, en el gobierno, en la iglesia, en la familia, donde sea, para destruir. Este sacrificio de Jesucristo no lo podemos echar por la borda. No lo podemos llevar a la cruz todos los días porque somos una iglesia que estamos dormida. Esta iglesia tiene que estar despierta. Hay gente despierta acá en el espíritu. Hay gente que cree en la palabra profética. Aleluya, 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 pastor. Antes de detener la transmisión, ponte sobre tus pies y vamos a hacer una oración. Todos repitan conmigo. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.